El colgajo nasoseptal es un colgajo popular y utilizado para reparar defectos en la base de cráneo anterior, media, clival y paracelar. Está basado en la rama septal posterior de la arteria esfenopalatina. Junto con la reconstrucción en múltiples capas, ha reducido la incidencia de filtración postoperatoria de líquido cefalorraquídeo que con los abordajes abiertos en un 3 a 5%. El colgajo nasoseptal es a menudo elaborado desde el lado derecho del tabique nasal o del septum, pero también puede ser elaborado del lado izquierdo. Si el abordaje determina el sacrificio del contenido de la fosa palatina del lado derecho. Un desvío septal, una septoplastia previa, tabicaciones septales o perforaciones deben ser consideradas cuando se plantea crear este colgajo nasoseptal, y también tener en cuenta que una septoplastia previa no es una contraindicación. En cuanto a las indicaciones, tenemos que el colgajo nasoseptal está indicado en la reparación de fístulas del líquido cefalorraquídeo, la reconstrucción de la fosa anterior, media, posterior y defectos de la base de cráneo paracelar, una cobertura vascularizada de la arteria carótida interna. Y contraindicaciones para el mismo es la septectomía posterior previa, una perforación septal grande, una esfenoidotomía previa amplia con sacrificio de la arteria septal posterior, abordajes transpterigoideos que requieren el sacrificio de la arteria esfenopalatina, afectación tumoral del septum o de la fosa pterigopalatina y embolización de la vasculatura terminal de la arteria maxilar interna. En cuanto a la técnica quirúrgica, esta inicia como cualquier otra cirugía endoscópica nasal. Se topica ambas fosas nasales con algodones bebidos con adrenalina. Luego se infiltra el tabique nasal con lidocaína más epinefrina en el plano submucopericondrial y submucoperiosteal. Y luego el cornete inferior es fracturado y el cornete medio es a menudo resecado. La exposición debe entonces desarrollarse de tal manera a permitir realizar incisiones planificadas tanto inferior y superior a la hora de la creación de este colgajo, e incluye la resección de los 2/3 inferiores del cornete superior y una etmoidectomía posterior. Para ayudar a la visualización del campo quirúrgico, insertar un catéter de succión flexible en la otra cavidad nasal es recomendable para succionar el residuo del electrocauterizador. En la imagen de arriba se observa una vista inicial de la cavidad nasal posterior. Se observa el techo de la coana, la pared anterior del seno esfenoidal, el septum, la nasofaringe y el cornete inferior. Y en la figura número 2 de abajo a la derecha observamos una vista endoscópica después de la turbinectomía media y la etmoidectomía posterior. La incisión inferior es realizada con un cauterizador monopolar o con una punta de aguja. Inicia en la cara lateral del techo de la coana y extraída medialmente hasta el vómer y luego inferiormente hasta el piso nasal, como se ve en la figura 3. La incisión es entonces continuada anteriormente a la unión escamociliar en el vestíbulo nasal. La incisión superior, en cambio, comienza en el ostium del seno esfenoidal y luego extraída superiormente en una curva aguda a 1 centímetro por debajo de la base del cráneo, como se ve en la figura 4. Esta es entonces traída anteriormente al mismo plano vertical que el límite anterior de la incisión inferior, y una incisión vertical conecta ambas incisiones, como se ve en la figura 5. El colgajo es elevado en el plano submucopericondrial y submucoperiosteal, de vuelta hasta la cara del esfenoides y lo más lateralmente posible. Esto puede ser realizado con una combinación de un elevador de Cottle y tijeras endoscópicas. El colgajo es metido dentro de la nasofaringe hasta que sea necesitado para la reconstrucción. La localización del pedículo debe ser tenida en cuenta siempre durante la cirugía, de manera que no sea lesionado, sobre todo durante la perforación del piso del seno esfenoidal. Alternativamente, si una resección clival es planificada, una antrostomía amplia es realizada y el colgajo es guardado en el seno maxilar para evitar la obstrucción del campo quirúrgico a lo largo del procedimiento. En la figura 5 se ve el colgajo nasoseptal elevado en el plano submucopericondrial y submucoperiosteal.
y el extremo libre es reflejado posteriormente para asistir a la visualización y para proporcionar tensión. Y en la figura 6, el colgajo elevado lateralmente de la pared anterior del seno esfenoidal y es metido dentro de la nasofaringe. Como parte de la reparación del defecto, el colgajo es traído desde la nasofaringe, usualmente con una succión en la mano izquierda y un forceps pituitario de neurocirugía en la mano derecha. El colgajo es suavizado en su rotación normal, de manera que el lado mucoso quede mirando externamente y el pedículo no retorcido. Asegurar que la mucosa no se encuentra doblada sobre sí misma para ayudar a prevenir la formación del mucocele tardío. Esto se observa en la figura 7 que se ve en la imagen, como el colgajo nasoptal es colocado como un cubrimiento, asegurando la aproximación cercana con tejido subyacente. En conclusión, la reconstrucción en múltiples capas puede ayudar a un resultado postoperatorio libre de filtración de líquido cefalorraquídeo. Esto es usualmente realizado con una matriz de colágeno como refuerzo dural para reconstruir el plano aracnoideo, seguido por el colgajo nasoseptal como un cubrimiento óseo extradural. Los bordes del colgajo son cubiertos con Surgicel y el área entera es sellada con pegamento de fibrina. Espongostán empapado en solución salina siguen a la colocación de un catéter de Foley, el cual es gentilmente inflado y colocado como respaldo en contra de la reparación, o con esponja y preservativo como hacemos en nuestro servicio. En general, debido a que el colgajo es creado antes de que el tamaño del defecto sea conocido, el cirujano debe planificar un colgajo de tamaño generoso para compensarlo. Sin embargo, si un defecto mayor es anticipado, tal como es en una resección de la base anterior del cráneo, el colgajo puede ser realizado más grande, extendiendo la incisión inferior dentro del meato inferior y la incisión superior en la lámina cribiforme. Contrariamente, los defectos pequeños anticipados pueden ser cubiertos con un colgajo más pequeño, con las incisiones en el septum y la incisión anterior más posterior. El manejo postoperatorio consiste en que el catéter de Foley o el tapón es removido de 3 a 5 días después del procedimiento. Los splints o doyle splints son removidos las 3 semanas del postoperatorio. Se recomienda las irrigaciones salinas suaves diariamente y el paciente es visto 4 a 6 semanas después de la operación y regularmente de ahí en adelante para debridamiento gentil sin intervención del colgajo. Las complicaciones son por lo general moderadas y bien toleradas, y las complicaciones relacionadas a la elevación del colgajo incluyen perforación septal, epistaxis, costras nasales y pérdida de olfato. Las complicaciones más significativas es una filtración postoperatoria de LCR. La necrosis del colgajo debido a la lesión del pedículo es extremadamente rara. La mucosa contralateral debe también ser protegida de la instrumentación durante la cirugía. Las costras nasales es una consecuencia de la pérdida de la mucosa nasal normal y una exposición del cartílago resecado. Esta puede ser minimizada cubriendo el sitio donante con un injerto de mucosa libre de un cornete medio resecado. La cobertura inadecuada del defecto requiere suplementación con tejido no vascularizado como injerto de fascia o de tejido adiposo. El mejor manejo para una filtración postoperatoria de LCR usualmente es una intervención quirúrgica temprana con reparación endoscópica suplementado con un drenaje lumbar espinal. En cuanto a los resultados, hay un número incrementado de estudios que reportan el uso exitoso del colgajo nasoseptal para una variedad de indicaciones. Hay reportes de una tasa de filtración de LCR menos del 2,5% posterior al reparo, y la calidad de vida de los estudios demuestra que los resultados sinonasales son temporalmente disminuidos siguiendo la reconstrucción, pero desaparecen tras varios meses. En conclusión, algunos tips a tener en cuenta es obtener una exposición adecuada, incluyendo resección del cornete medio y endodectomía posterior para ayudar a planificar bien las incisiones. Utilizar un cauterizador monopolar, punta de aguja protegido y doblar la punta a 45 grados. La incisión inferior debe ser siempre en hueso. Ser cuidadoso de no lesionar el pedículo cuando se perfora el piso del seno esfenoidal. Proteger el pedículo con una succión. Guardar el colgajo septal en seno maxilar para abordajes transclivales. Abordaremos también el colgajo de cornete medio,
Los colgajos pediculados vascularizados en la cirugía endoscópica nasal fueron ampliamente aceptados después del advenimiento del colgajo y colgajo nasoseptal. Las ventajas proporcionadas por el uso del colgajo vascularizado incluyen la restauración del flujo sanguíneo local en el sitio de la herida, mejorar la cicatrización, disminuir la tasa de infección quirúrgica, disminuir la migración del injerto y, más importante aún, la disminución de la tasa de filtración del líquido cefalorraquídeo. La imagen observada es una vista endoscópica de la cavidad nasal derecha. El cornete medio está en la vista central de la imagen. Prevedelo y colaboradores describió primero el colgajo del cornete medio para la reconstrucción de la base de cráneo en un estudio de viabilidad cadavérico en 2009. En la mayoría de los casos, el colgajo del cornete medio sirve como una alternativa al colgajo nasoseptal para la reconstrucción de pequeños defectos. Las anomalías anatómicas del cornete medio pueden incrementar la dificultad en crear un colgajo de cornete medio. Las indicaciones para utilizar el colgajo del cornete medio son, por ejemplo, para la reconstrucción del defecto de la base del cráneo cuando el colgajo nasoseptal no está disponible. En pacientes con defectos septales, cuando se tuvo una cirugía septal previa y una historia de esfenoidotomía con posible compromiso de la arteria septal posterior y en quienes el colgajo nasoseptal ha fallado. Y el colgajo de cornete medio también puede ser utilizado para la reparación de filtraciones de líquido cefalorraquídeo postraumáticas y espontáneas. Las contraindicaciones para la utilización del colgajo de cornete medio. Por ejemplo, si existe un gran defecto anticipado a reparar. Longitud promedio y amplitud del colgajo del cornete medio a ser de 4,04 y 2,8 centímetros respectivamente. Si existen variaciones anatómicas del cornete medio. En cuanto a la técnica quirúrgica, la cavidad nasal tiene que estar descongestionada con vasoconstrictores previamente. El cornete medio y el septum son infiltrados con lidocaína al 1% con 1 en 100.000 de epinefrina. Una incisión vertical es realizada a través de la mucosa en la cara anterior del cornete medio, seguida por una incisión horizontal a través de la mucosa en la cara superomedial del cornete medio. Y se tiene que tener cuidado de preservar la inserción del cornete medio óseo a la lámina cribriforme. Aquí tenemos dos imágenes. En la figura A se puede ver cómo se realiza una incisión en la cara anterior del cornete medio. Y en la figura B se puede ver cómo el mucoperiósteo es levantado hacia la cara medial. Posterior a la elevación del mucoperiósteo del cornete medio, el hueso es removido por piezas. Luego, una incisión es realizada a través de la axila del cornete medio para desinsertarla de la base del cráneo. La incisión es llevada a cabo en una dirección dorsal. Una vez que el cornete, o sea, el hueso del cornete ha sido excisionado o removido, el mucoperiósteo puede ser desdoblado o abierto como un libro. Si se anticipa la necesidad de una longitud extra, el mucoperiósteo puede ser disecado a nivel del foramen del fenopalatino y esto incrementa tanto la longitud como la movilidad del colgajo. Luego en estas imágenes podemos ver en la figura A cómo el hueso del cornete medio está siendo removido y en la figura B la vista después de que el hueso ha sido removido. Entonces, describiendo esto, una incisión debe ser realizada a través de la axila del cornete medio para desinsertar el cornete de la base del cráneo. La incisión es llevada a cabo en una dirección dorsal. Una vez que el hueso del cornete ha sido cisionado, el mucoperiósteo puede ser desdoblado o abierto como un libro. Si se anticipa una necesidad de longitud extra, el mucoperiósteo puede ser disecado a nivel del foramen esfenopalatino. Esto incrementa tanto la movilidad como la longitud del injerto. Luego, el colgajo puede ser protegido dentro de la nasofaringe o en el seno maxilar para el remanente del procedimiento. Posterior a esto, luego de que se fija el colgajo sobre el lecho,
El pegamento de fibrina puede ser aplicado en este colgajo al tejido posicionado apropiadamente. El gel foam es entonces taponado alrededor del sitio y es colocado un taponamiento no absorbible de soporte. Para los cuidados postoperatorios no se debe sonar la nariz, no se debe realizar esfuerzo físico, se pueden utilizar laxantes y estornudar por la boca abierta. Aunque no existe la clara evidencia de la eficacia, una cefalosporina de tercera generación es rutinariamente administrada en el periodo perioperatorio. El taponamiento es dejado en el lugar hasta el día 5 postoperatorio. Luego se puede usar un spray nasal salino posterior al retiro del tapón. Y 2 semanas después de la cirugía, el paciente regresa al consultorio para los desbridamientos nasales rutinarios. Algunas cuestiones a tomar en cuenta son las variaciones anatómicas del coronete medio que existen en el 25% de los pacientes, por ejemplo, una concha bullosa, coronete medio paradójico, una hipoplasia unilateral, y deben ser consideradas en la planificación preoperatoria. La identificación de la rama de la arteria fenopalatina del coronete medio es esencial para maximizar la longitud del coronete medio. La desestabilización del hueso del coronete medio antes de la elevación de los colgajos mucoperiosteales puede incrementar significativamente la dificultad del procedimiento. Además de los colgajos de mucosa septal, se han publicado otros que aprovechan la rica vascularización de las fosas nasales. Es el caso del colgajo derivado de la mucosa del cornete inferior, irrigado por la arteria turbinal inferior derivada de la arteria nasal lateral posterior, rama de la arteria fenopalatina, usado especialmente en defectos de base de cráneo anteriores, así como en casos de reintervenciones con imposibilidad de utilización del colgajo de mucosa septal. Variaciones del colgajo del cornete inferior están disponibles. Un colgajo de cornete inferior estándar consiste en cubrir la mucosa de la concha inferior y el meato inferior. Un colgajo del cornete inferior extendido incluye la mucosa del piso de la nariz. Un colgajo de cornete inferior puede extenderse más allá, incluyendo la mucosa del septum nasal. Esto crea un colgajo que es comparable en tamaño y alcance al colgajo nasoseptal. En la historia clínica del paciente se deben recolectar datos que giren en torno a la posibilidad de afectación del pedículo vascular, por ejemplo, cirugías previas. Para el colgajo de cornete inferior estándar, una antrostomía de meato medio generosa es realizada con la remoción del hueso posteriormente al foramen esfenopalatino e inferiormente a la inserción del cornete inferior. Debe tenerse cuidado de no lesionar la arteria fenopalatina y sus ramas a través de la remoción excesiva de hueso o en la electrocauterización. Una incisión en la mucosa se realiza a través de la mucosa del hueso subyacente, comenzando en el margen anterior de la antrostomía. La incisión extendida a lo largo de la punta anterior del cornete inferior en forma de línea de S que sigue la curvatura del cornete. Luego se curva alrededor del margen anterior del meato inferior hasta el piso de la cavidad nasal justo dentro de la apertura piriforme. Una incisión es realizada posterior al foramen esfenopalatino en la superficie medial de la lámina pterigoidea. La incisión cursa inferiormente y anteriormente para acompañar a la mucosa del meato inferior. Un elevador de Kotle es entonces utilizado para elevar el colgajo en un plano superiosteal. El mucoperiósteo remanente del meato inferior es fácilmente elevado a una dirección anteroposterior hacia el pedículo vascular. El hueso del cornete inferior es removido en su totalidad y entonces el colgajo ya está listo para ser utilizado y es rotado inferomedialmente al sitio del defecto. Este tipo de colgajo proporciona una cobertura mínima de defectos medioclivales pequeños. Luego de colocar el colgajo, se coloca Surgicel en los bordes y gel foam y posteriormente se realiza un taponamiento. Debido al tamaño limitado de un colgajo de cornete inferior estándar,
Un colgajo de cornete inferior extendido incluye la mucosa del piso de la cavidad nasal y este es utilizado más comúnmente. La incisión de la mucosa posterior se extiende hacia el piso nasal en el borde posterior del paladar duro. El límite medial es la unión del septum nasal y la premaxila. Esto resulta en un colgajo que es más amplio que el estándar y añade una dimensión vertical adicional cuando es transpuesto horizontalmente sobre el defecto.